el no alinear tu contenido a la necesidad del mercado. Y esto es muy importante porque cada vez más reclutan robots o inteligencia artificial, entonces no es una persona la que está leyendo, sino un computador, y el computador rankea por palabras claves. Entonces, si tú no lo tienes escrito, no hay alguien que haga la inferencia de, esto es parecido, o da la impresión que es. Y si lo hace una persona, tampoco tiene el tiempo de ponerse a pensar en tus inferencias, sino que está haciendo una lectura rápida. Entonces es muy importante las palabras claves. Y lo tercero, creo que es no como incluir logros dentro de las posiciones. Simplemente poner función, 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 y no poner ningún indicador que me diga ni el nivel de responsabilidad, ni el número de personas, ni los ahorros, ni el tiempo. Entonces, como que ponerle una bajada concreta al currículum. Bienvenidos al video podcast de los líderes, con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a Ana María Gutiérrez. Bienvenida, Ana María. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer que estés acá con nosotros hoy. Y la primera pregunta que hago siempre, ¿quién es Ana María Gutiérrez? Bueno, yo soy Ana María, soy psicóloga, trabajo en temas vinculados con empleabilidad ya hace como 8 años atrás, en temas de marca personal, en gestión un poco de contactos también, y de poquito me he movido también a marketing digital, a posicionamiento de redes, equipos comerciales y coaching a equipos de trabajo. Entonces, básicamente eso es un poco lo que hago. Me estoy como reinventando y trabajando también en temas de transformación digital, con equipos de trabajo y cambio organizacional. Un poco eso es Ana María. ¿Y cómo descubriste esa pasión por ayudar a la gente en lo que es la empleabilidad, a encontrar el trabajo que realmente quieren encontrar, que de sus sueños, digamos? En verdad fue por casualidad. Yo estudié psicología con la intención de ayudar a otros, de apoyarlos en temas más clínicos. Empecé a trabajar en clínica y por cosas de la vida, tengo un hijo chiquito, o sea, tenía en ese momento un hijo pequeño, entonces me ofrecieron un trabajo en una consultora de recursos humanos y por mi misma necesidad empecé a trabajar en la consultora y vi que era una oportunidad de trabajar en ayudar a otros, en apoyarlos, en gestionar desde el lado organizacional, el poder apoyarlos desde el lado del outplacement o la empleabilidad. Y a poquito empecé a hacerlo, cada vez más, y ahora me dedico 100% a eso. Qué bien, te encanta eso entonces, lo que haces. Entonces vamos a inmediatamente llevar esto aquí a tierra. Y ahora sobre todo con la situación, la crisis que tenemos, mucha gente está buscando empleo, pero sabes, hay que también saber proponerse. Y eso es algo en lo que tú ayudas a las personas. Entonces, digamos que alguien que está buscando empleo, ¿cuáles son los pasos que debe seguir para encontrar el empleo de sus sueños? No cualquier empleo quizás se pueda encontrar, pero ese que lo llena más y Bueno, yo creo que el paso número 1 tiene que ver con identificar un poco los requerimientos del mercado, y esos requerimientos del mercado cuán asociados están con lo que yo puedo ofrecer y mis intereses. Entonces tengo que ver un poquito, a lo menos 10 o 15 vacantes donde llego, ¡ay, esto me encanta! Yo calzo súper bien, y veo un poquito qué es lo que ese tipo de trabajos necesitan. Entonces, cuáles son las funciones que hacen, cuáles son las habilidades blandas, cuáles son las habilidades duras. Luego me pregunto cuánto de eso yo cumplo, cuánto realmente tengo un nivel alto, cuánto tengo un nivel medio, qué cursos, por ejemplo, tengo que tomar para hacer un plan de carrera asociado a eso, si es que hay cosas que me falten y son súper necesarias para el cargo al que estoy postulando. Además de eso, de definir cuáles son esos indicadores que son importantes para mí. Muchas veces uno dice, no, yo quiero ganar un montón de plata, o quiero trabajar en esta compañía, en Google, pero trabajar en esas compañías o ganar esa plata tiene también un pro y un contra. Entonces,
cuáles son esos motivadores internos que realmente me mueven. Quizás tener capacidad de influencia, quizás tener una posibilidad también de entrenamiento dentro de la organización, o quizás quiero un lugar en donde me den la oportunidad de trabajar en lo que realmente yo quiero hacer, o en un lugar donde pueda pasar de analista a jefe, entonces necesito bajarme el tipo de compañía, quizás ya no lo voy a poder hacer en Google, entonces tengo que definir que funciona muy bien con un canvas personal, un poco cuál es mi propuesta de valor y cuáles son esas como necesidades que yo tengo en términos de costos y beneficios también. Después de que ya hago esta investigación de qué es lo que el mercado ofrece, quién soy yo y cuáles son esas cosas que yo puedo entregar, debo pasar a un punto de hacer un match entre las dos cosas. Entonces, el equilibrio, porque el trabajo soñado no es, se me ocurrió ahí ser diseñadora de modas y nunca en mi vida lo he hecho. Entonces, es poco realista que lo vaya a conseguir. Entonces, necesito hacer un match entre las dos. Y cuando logro ese tipo de cargos, ahí tengo que poner el foco y el ojo en cómo postular a estos, cuáles son los incidentes críticos de la industria, cómo diseño, por ejemplo, un plan de acción para poder llegar a ese tipo de personas, cuáles son los mensajes que voy a empezar a poner en mi LinkedIn, o si voy a empezar a hacer meetups, si voy a hacer webinars, y voy a estar haciéndolo todo en foco a lo que yo quiero llegar después, además de una gestión de contactos, ya sea de crear un poco cuáles son los contactos que ya tengo, los que tengo que conocer, y empiezo a hacer un match entre todo esto para estar en el lugar en el que tengo que estar, en el momento en que tengo que estar. Parte mucho de ponerle foco a la búsqueda. Eso básicamente. Esos son los pasos fundamentales. Pero también hay, digamos, otras cosas que se pueden hacer que son importantes, como desarrollar tu marca personal, que es algo que creo que con eso también puedes ayudar a la gente, o la marca profesional, a hacer networking. ¿Cómo se hace todas esas cosas? Claro, esa es como la base. O sea, primero, antes de empezar a hacer marca personal, primero tengo que encontrar en qué tengo que ser bueno, porque tengo que primero focalizarme en un tema personal en donde yo tenga que resaltar. Cuando yo ya hago ese ejercicio de identificar cuál es ese tema, es el siguiente paso a hacer marca personal, que era lo que me refería de ya ahora puedes hacer webinars, ya ahora puedes empezar a hacer tu perfil de LinkedIn asociado a esta necesidad, ya puedes empezar a gestionar o a dictar cursos de un tema relevante, ya puedes empezar a hablar, a salir quizás en prensa o dar entrevistas de ese tema, que es parte del hacer marca personal. El hacer marca personal implica todo el tiempo, reiteradamente, mostrar que uno es experto en un tema particular. Y en ese tema en que yo soy experto, debería estar alineado en lo que yo quiero en el futuro lograr, o por lo que quiero que me conozcan o que me contraten. Y el hacer marca personal implica mucho seguimiento. Hay que hacerlo continuamente, empezar a buscar alternativas, no sé, 2, 3 veces a la semana, en donde yo pueda hacer posts, donde yo además pueda identificar en qué lugares tengo que hacer marca. A veces está bien hacerlo en LinkedIn, otras veces quizás si yo estoy trabajando más con temas, no sé, de emprendimiento, quizás me va mejor en Instagram o en TikTok. Entonces también tengo que definir en qué lugar tengo que dedicar la mayor cantidad de mi tiempo para hacer la marca personal y cuál es el mensaje que mi público objetivo quiere oír. Porque de qué me sirve tener una marca muy potente si yo no tengo tan claro cuál es ese tip o esa acción que la gente sabe que yo ofrezco. Entonces es muy importante estar muy alineado también con el público objetivo. Claro, identificar dónde está el público objetivo y concentrarte ahí, y ahí es donde desarrollas mejor y pones todo tu foco para desarrollar esa marca personal. Y también otra cosa de la que hablas mucho es crear tu propuesta de valor, que es algo súper importante. ¿Cómo alguien hace eso y dice, ok, voy a crear mi propuesta de valor para no ser igual a todo el mundo y para poder diferenciarme y que la gente sepa que yo de esto sé? Lo primero que yo tengo que hacer para crear mi propuesta de valor es identificar un poco el pasado. Entonces, en el pasado, en donde tuve mis grandes éxitos, cuáles fueron esas cosas que yo hice distinto a otras personas, pero no es porque a mí me parece que lo hice bien, sino porque los números dicen que lo hice bien. Entonces, tengo KPIs, tengo ejemplos que muestran los logros.
Y cuando identifico qué cosas parecidas tienen esos logros, me puedo empezar a preguntar qué fue lo que yo hice para resolver los problemas en este caso y qué cosas comparten. Y ahí hay una gran parte de lo que sería tu propuesta de valor, porque logras identificar lo que te hace diferente de otros. Y además de eso, empiezas a ver cómo eso que te hace distinto se necesita en la industria. Entonces, si tú sabes que no sé, en la industria de la minería hay un tema vinculado con los turnos, con el tratamiento, con el tratar a la gente un poco duro, y tú tienes una manera de poder lidiar con equipos de trabajo difíciles, quizás tu propuesta de valor es muy útil en este contexto particular y la tienes que explotar y mostrarle a la persona que le resuelve su problema. Entonces, la propuesta de valor implica también mostrar cómo le resuelvo el problema a mi futuro empleador o a mi cliente, y en el futuro, ¿cómo lo voy a hacer? La propuesta de valor no es el ahora, sino el futuro. Es cómo voy a resolver los problemas de aquí en adelante. Muy interesante. Lógicamente, si quieres encontrar tu empleo, tu trabajo, tienes que tener un currículum vitae. ¿Cómo se desarrolla eso? Porque, sabes, cualquiera se puede sentar y decir, escribir un currículum vitae, pero al final, si no es bueno, te van a desechar, no te van a tomar en cuenta. Así que creo que eso debe tener una serie de pasos y desarrollarlo en un modo muy, muy estratégico y específico. Yo siempre, cuando inicio a hacer currículums o alguien me pide que le haga la asesoría en el currículum, lo primero que hago es identificar 10 a 15 vacantes y hacer una tabla de frecuencia. Entonces, en esas 10 vacantes, en 9 me pidieron esto, en 7 me pidieron esto, en 4 me pidieron esto. Entonces, lo que identifico que más me pidieron y que además yo cumplo, porque es muy importante que además llegue la verdad, entonces ordeno la información y al lado pongo cuándo lo hice, cuál fue ese proyecto que está alineado con eso que ellos están buscando particularmente. Hay veces que incluso es literal y yo simplemente le pongo apellidos, le pongo KPIs, le pongo el nombre del proyecto, le pongo el número de personas con las que trabajé asociado a esas funciones particulares. Lo ordeno por frecuencia, lo ordeno además por relevancia. No es lo mismo que en 10 vacantes me pidan usar Excel a que en 10 vacantes me digan tienes que hacer el presupuesto de la área o de la compañía. Entonces también identifico cuáles son esas cosas que son realmente relevantes para la posición y que además me lo piden mucho. Si identifico, después de que hago esto, que hay cosas que me faltan, que yo no he tenido, por ejemplo, mucha gente le pasa el inglés, no, me pidieron el inglés y yo no lo tengo y estoy quedándome fuera por eso, entonces ya hagamos cursos online, empecemos a practicar en alguna plataforma, identifiquemos alguna opción para que eso que es tu hándicap lo puedas sacar adelante. Que después de que haces todo este proyecto de identificar qué es lo que se necesita, cuánto se necesita y la relevancia de esas funciones, recién ahí empieza a hacer tu currículum. ¿Qué tiene que tener el currículum? Tiene que tener un mini resumen donde fácilmente yo identifique, bueno, si es que tú eres profesional de lo que más piden, si están buscando, no sé, un ingeniero mecánico y lo que más pide, y tú eres ingeniero mecánico, entonces ingeniero mecánico. Si no, entonces experto en mecánica. Entonces como que lo alineo un poco a lo que el mercado dice. Después con experiencia en las 4 cosas que más se repetían en todas las vacantes. Entonces las copio y pongo como en proyectos que he desarrollado. Luego pongo un extracto que dice competencias claves y entonces son esas cosas como duras que el mercado necesita, por ejemplo, cursos de Excel, inglés, SPS, server, dependiendo de lo que estén buscando, yo pongo ese extracto. Entonces, con ese resumen, yo tengo la experiencia que más buscan, yo tengo además las competencias duras y si me piden algo blando, por ejemplo, liderazgo, gestión de equipos, quizás puedo incluir esas palabras, pero mejor en uso. Es decir, si yo digo que soy líder, entonces puedo poner que he sido líder de un equipo de tantas personas, con tales características, con un clima laboral de tal indicador, entonces todo le voy poniendo como números. Y después hago un match entre las funciones de mi tabla con lo que yo escribo en mi currículum. Entonces voy viendo qué tengo, que no tengo escrito y que es relevante ir sumando.
identifico perfiles de cargos similares, entonces busco, por ejemplo, en Google, perfil de cargo de gerente de administración y finanzas, veo un poco cuáles son las cosas y los verbos que se utilizan para un gerente de administración y finanzas, porque dependiendo del nivel, los verbos también tienen un marco de importancia, y de ahí ya puedo irle poniendo mis propios números, mis indicadores, y de ahí, por supuesto, van saliendo los logros. Entonces, ¿qué era lo que me medían? ¿Cuáles eran las evaluaciones de desempeño que me hacían? Y así puedo decir, antes teníamos tanto, ahora tenemos tanto, y van apareciendo los números. Wow, qué bien. Es un trabajo muy, muy estratégico y de muchos detalles que tienes que tener en cuenta. Ana María, ¿cuáles crees que sean los mayores errores, tú que tienes experiencia, que se cometen cuando se crea un currículum? Yo creo que el primero es pensar que la plantilla es más importante que el contenido. Como que, es que yo utilicé esta herramienta y me quedó súper lindo, tiene colores, tiene esto aquí, pero no pude escribir todo, pero como está bonito, entonces lo voy a dejar así. Entonces creo que eso pasa mucho y está bien que puedas tener un currículum bonito, pero es más importante que tengas un currículum con contenido bien asociado. El segundo, el no alinear tu contenido a la necesidad del mercado. Y esto es muy importante porque cada vez más reclutan robots o inteligencia artificial, entonces no es una persona la que está leyendo, sino un computador, y el computador rankea por palabras claves. Entonces, si tú no lo tienes escrito, no hay alguien que haga la inferencia de, esto es parecido, o da la impresión que es. Y si lo hace una persona, tampoco tiene el tiempo de ponerse a pensar en tus inferencias, sino que está haciendo una lectura rápida. Entonces es muy importante las palabras claves. Y lo tercero, creo que es no como incluir logros dentro de las posiciones. Simplemente poner función, 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 y no poner ningún indicador que me diga ni el nivel de responsabilidad, ni el número de personas, ni los ahorros, ni el tiempo. Entonces, como que ponerle una bajada concreta al currículum. Sí, resultados, que es importante. Muy bien, eso está muy importante para que la gente no cometa esos errores. Esta es un arma fundamental, el currículum, pero hay otra arma que es muy poderosa también, que es LinkedIn. ¿Cómo se puede usar LinkedIn para conseguir trabajo? Bueno, lo primero también parte de la misma estructura de posicionamiento SEO, cuáles son las palabras claves, que no me las inventé yo, sino son los nombres más comunes de las vacantes en mi propia tabla. Entonces veo, mira, yo quiero ser, en mi caso, psicóloga, pero entonces el nombre no es psicólogo, sino consultor de recursos humanos, analista de selección. ¿Cuáles son esos nombres de los cargos? Y eso lo tengo que repetir en todo mi perfil. Y todo implica tenerlo en la foto, en el cover, ponerlo dentro del resumen, ponerlo un poquito más largo, no un resumen cortito, sino repitiendo varias veces los cargos, en las funciones, en todas partes, en el URL. Pero esa es una parte chiquitita de lo que yo puedo hacer dentro de la plataforma. Lo siguiente tiene que ver identificar los contactos, entonces quiénes podrían ser esas posibles personas que toman decisiones, que yo siempre recomiendo 80% tomadores de decisiones, 20% personas de recursos humanos, porque recursos humanos es como informativo, tú sabes que están estas vacantes abiertas, te ayudan, pero quien realmente es el que decide, es el que toma la decisión. Entonces, si tú tienes al gerente directo, tú le puedes enviar directamente tu currículum, a decirle, oye, cumplen estas funciones, y eso acorta mucho la posibilidad de que vean tu currículum, porque ya no son 500, sino 5 personas las que se las enviaron directamente a él. Y por último, y lo más importante, el contenido. Entonces, nadie se vuelve famoso por tener un perfil lindo, nadie logra llegar a escalonarse porque tenga todas las palabras claves, sino porque es escrito y la gente cree que su contenido es apropiado para lo que están buscando. De ahí que tengas que hacer una estrategia de marca personal. Yo siempre parto por cuál es el problema que quiero en teoría resolver y cuáles son los subproblemas que puede tener ese problema. Entonces, de acuerdo a esos subproblemas, hazte unos tips cortitos, trae herramientas, empieza a hablar con gente que está vinculada con la misma industria, comenta temas vinculados con esos problemas, empieza a subir imágenes.
haz todo lo que pudiese ser que ampliara la posibilidad para que la gente sepa que tú puedes hacerte cargo de eso y que la gente sepa qué es lo que tú ofreces y qué entregas. Y cuando dijiste algo muy interesante para, digamos, ir directamente a la persona que toma decisiones, al gerente en este caso, bueno, eso tendrá que haber tienes que hacer una investigación y ver en las diferentes empresas quién es quien toma la decisión. Pero, ¿cómo es ese proceso de contactar a esa persona? ¿Tú vas directamente y le mandas un mensaje o lo tratas de añadir como contacto y ya le mandas el mensaje inmediatamente con tu currículum? ¿O cómo es ese proceso? Depende del momento. Yo pienso que deberíamos tener tomadores de decisiones de antes, no cuando aparece la vacante, no cuando me doy cuenta que X compañía estaba buscando a una persona, sino que yo previamente debiese hacer una relación virtual con esas personas. Entonces entro, chequeo su perfil, veo coincidencias, reviso actividad reciente, empiezo a darle like, les empiezo a compartir sus cosas y en el momento en que me entero que hay una vacante particular, recién ahí les escribo y les digo, hola fulanito, veo que estás buscando el cargo que estás buscando, cuento con experiencia, las mismas que dicen el anuncio, tengo experiencia en las 5 cosas que tú estás buscando, en tal lugar donde este es el resultado y me gustaría tener una reunión contigo. Si yo no lo tenía previamente, si no lo tenía agregado, si no había hecho esto, si hay una vacante abierta, le puedo hablar y es muy probable que la persona me conteste y si no me contesta, pues igual no era para mí el cargo, da lo mismo, no pierdo nada, pero idealmente haberlo hecho de antes, porque esa es la gracia de la marca personal, que si tú has escrito harto, la gente también de vuelta quiere hablar contigo. Y entonces la gente va a estar más abierta a contestar el mensaje, pero enviar mensajes en frío, así es como cuando te piden, como quiero venderte un seguro de vida y tú no lo conoces de ningún lado, es difícil. Entonces es mejor haber creado relaciones en donde la gente sabe quién eres, que eso lo da el contenido, y luego sí vas a poder generar relaciones y mandar mensajes. Sí, eso está muy, muy bueno porque ¿sabes? Mandar así en frío es muy difícil. Tienes que hacer el trabajo previo y como se dice, tienes que sembrar antes para poder recoger y claro está, tú ves algo y dices, me gustaría trabajar en esa empresa, la identificas al tomador de decisiones y entonces empiezas a crear esa relación. Eso está muy interesante y muy bueno porque ahí las probabilidades son mucho, mucho más altas. Otra cosa es también en LinkedIn las personas cometen muchísimos errores. Te hago la misma pregunta que te hice con el currículum. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ves que las personas cometen en LinkedIn? Por ejemplo, poner estoy en búsqueda de empleo dentro de mi parte como principal o justo bajo mi nombre, porque nadie busca personas en búsqueda de empleo, las personas buscan gerentes comerciales, las personas buscan gerentes de finanzas, entonces es necesario poner el nombre del cargo al que yo quiero optar, no el cargo que tengo. Y varios nombres de cargos, porque a veces pasa que yo en una compañía me llamo gerente, pero en una compañía más pequeña o más grande tengo otro rango, entonces puedo tener las distintas variables del mismo nombre. Otra cosa que pasa mucho es que la gente no tiene el perfil completo, y completo me refiero a que no tienen voluntariado, no tienen certificaciones, y eso te suma en el momento del posicionamiento SEO, que quizás tú no le das tanto valor, porque qué tan importante puede ser que yo haya hecho un voluntariado, pero en realidad la plataforma te premia por tenerla completa, entonces te ayuda. Y por último, sentirse como muy tímidos a empezar a hacer contenido. La gente que hace contenido es mínima en comparación a la cantidad de gente que está en la plataforma. Entonces, atreverse a hacer contenido y atreverse a mostrar, así sea algo pequeñito, no hay que hacer el post perfecto, porque da lo mismo. Si no fue tan perfecto, simplemente pasa y el otro día puedes hacer uno nuevo o en 2 horas más y ya no pasó nada. Hay que probar, experimentar e intentarlo. Sí, claro, mucha gente tiene miedo a publicar y no sé, dicen que publica el 1% de las personas que están en LinkedIn, publica. ¿A qué crees que se deba ese miedo?
Yo creo que es algo muy cultural, porque al menos, bueno, yo soy colombiana, vivo en Chile, pero nos enseñaron que como que empezar a mostrar nuestros logros era mal visto. Entonces la gente siente que si los muestra o si empieza a comentar, se va a exponer, va a mostrar un tema en que no saben si quieren que la gente los vea, y lo otro tiene que ver con que creen que tiene que ser como el súper contenido, que uno tiene que hablar de un tema que nadie ha hablado, que tiene que ser lo máximo, y la verdad no es tan así, simplemente con un pequeño aporte que tú des y que ese aporte sea realmente válido, aplicable, habrá alguien que no lo ha usado en su vida y le va a parecer algo interesante y le va a dar like. Y alguien que ya lo usó y realmente siente que es interesante también le va a dar like. Entonces no importa, lo que necesitamos es como probar y ver mi audiencia qué es lo que más le interesa y empezar también a trabajar desde acuerdo a lo que más le interesa a la audiencia y lo que yo quiero presentar de mí y probar. Sí, sí, es probar y seguir adelante, no coger miedo, tener miedo. Si nadie le da like, no quiere decir nada, porque hay quien lo ve, le gusta y no le da like, porque no es persona de dar like. Así que eso hay que Efectivamente, y tenerlo a lo claro. mismo, si yo lo que estoy haciendo es mostrar el contenido que puedo ofrecer a una compañía, entonces no importa cuánta gente comenta o cuánta gente le da like o si me lo republican, lo que importa es que yo transmití un mensaje y ese mensaje logra mostrar el valor que yo puedo traer a la organización. Y inevitablemente, cuando yo empiezo a mostrar el valor que traigo, la cantidad de visualizaciones a mi perfil aumenta significativamente. Claro, o sea, y ya llegamos ahí, digamos que te llaman. A la hora de la entrevista, creo que también hay que ir preparado y saber lo que uno va a hacer en esa entrevista, porque puedes haber hecho todo muy bien, pero si a la hora de la entrevista estás nervioso, no sabes qué decir y las cosas no te fluyen, puedes perder la ocasión. Sí, eso pasa porque, bueno, primero puede ser que yo esté de personalidad, sea un poquito más ansiosa o angustiada, pero en la mayoría de los casos pasa por la preparación previa. Que la gente como dice, no, mira, ya, yo me las sé todas y es mi propia vida, que voy a llegar acá y voy a preparar qué, no es necesario. Y la verdad es que entre más alto el nivel, más la persona se prepara para la entrevista. Yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá le va súper bien y justo le iban a cambiar de país por la compañía y tenía claro que se tenía que ir porque el contrato terminaba como el contrato en Chile y tenía que irse porque su contrato era local en otro país. Y así todo practicó un mes la entrevista. Y sabía que se tenía que ir, sabía que tenía que ir a la posición, pero realmente dijo, no, mira, esto es realmente importante. Y creo que eso es lo valioso de una preparación, decir, esto es importante para mí, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en una preparación? Perfecto, el mínimo, entrar a la página web. Pero entrar a la página web es como, ya, listo, ¿qué hago con la página web? Identifico los valores, alineo esos valores a mis propios valores, cuán parecidos son, veo en qué proyectos están, entonces empiezo a ver si hay licitaciones públicas de esos proyectos, quiénes son la competencia, cuáles pueden ser los productos que pueden estar ofreciendo, cuáles de estas cosas yo ya hice antes, cuáles son las necesidades de estos proyectos, de acuerdo a sus necesidades, entonces, mira, puede que ellos estén buscando esto y esto que yo ya hice, empiezo a alinear lo que yo ya hice con lo que ellos necesitan, luego, después veo toda la publicidad que ellos hacen en redes sociales, identifico palabras con las que ellos mismos se definen, entonces si yo encuentro que el eslogan de ellos es conectamos, entonces yo pongo yo conectada con mi equipo de trabajo, uso casi que las mismas palabras que ellos usan para que se sientan familiares, identifico también dentro de las cosas que Recursos Humanos hace, por ejemplo, capacitaciones online o temas de bienestar y empiezo a preguntar como, hoy vi que ustedes tienen una tremenda plataforma de e-learning, cuéntame un poquito sobre ella, no sé qué, que habla un poco del trabajo que ellos mismos hacen, Claro. leo el anuncio con detenimiento, la gente dice, sí, leí el anuncio, ya, ¿y qué necesitan? No, pues esto, sí, pero ¿y por qué lo necesitan? ¿Para qué lo necesitan? ¿Cuál es la causa raíz? ¿Aquí echaron una persona o es una función que hay que mantener? ¿Es un proyecto nuevo? Y los anuncios generalmente te lo dicen, y te lo dicen porque se repiten palabras, porque varias funciones
aparecen un par de veces, entonces tú dices, aquí es probable que haya un problema, porque la primera función te habla de la función que más dolor le trae a quien está pidiéndote el cargo. Entonces, como leer en detenimiento y alinear eso que el anuncio pide con las necesidades que tú tienes. Buenísimo. Eres una de las Top Voices 2018 en LinkedIn, así que lo has demostrado aquí con todo lo que has explicado. Enhorabuena y felicidades. Eso, felicidades. Por eso. Muchas gracias. Ana María, si vamos ya estamos llegando al final. La edad se mide en años. Una pregunta con una respuesta seca. La edad se mide en años. La vida se mide en una palabra. En la energía que tienes, en la energía. La energía que tienes, muy bien. Antes de ir a las 3 preguntas finales, ¿dónde las personas que nos están escuchando te pueden encontrar, se pueden poner en contacto contigo? Me pueden seguir en mi perfil de LinkedIn. Mi nombre es Ana María Gutiérrez Díaz. Pueden buscarme si es que necesitan algo. Perfecto. 3 preguntas finales para ti. Vamos a decir que Ana María Gutiérrez tiene 149 años, tremenda experiencia. Mira a la Ana María Gutiérrez que está sentada aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué le diría para que viviera una vida todavía más maravillosa y magnífica? Atrévete a hacer cosas nuevas. Wow, muy bien. Segunda pregunta, ¿qué impacto quieres tener en el mundo? El poder sentir que lo que yo hago tiene valor y realmente apoya al otro, que tiene una función de hacer crecer y florecer a los demás. Última pregunta, ¿qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? Un gran líder es capaz de conocer realmente los talentos de su equipo y potenciar los talentos distribuyendo las funciones que le hacen mejor al equipo, más que lo que él cree que las personas deben hacer. Y es una persona que escucha mucho y se impone en el momento en que siente que hay que imponerse, pero que en la mayoría del tiempo escucha. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana María, por esta entrevista que nos has concedido aquí para Líderes en este ciclo Top Voices en LinkedIn. Gracias por haber aceptado la invitación y por haber compartido acá con nosotros tu experiencia y todos tus conocimientos. Ya. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y tu disponibilidad. Gracias.